mucho que aprender de eso, ¿no? Miedo al que dirán. Miedo al que dirán, a la vergüenza ajena, ¿no? Y claro, aquí hay mucha hipocresía de repente también, que en la vida a uno le toca esto, de que hay cosas bonitas, hay cosas maravillosas en la familia, pero también hay cosas dolorosas. Yo entendí siempre que sin ser un gran deportista, tú podías, con esfuerzo, con dedicación y con responsabilidad, salir adelante. Por eso siempre te dije antes, hay que seguir la lucha, hay que mantenerse, nunca renunciar. Bienvenidos a Liderazgo Silvestre, un podcast donde hablamos sobre la vida, el liderazgo y las personas. Y en este episodio, el episodio número 16, tengo el honor y tengo el privilegio y también la libertad de entrevistar a el líder de mi vida, mi papá, en el marco del Día del Padre. Gracias, papito. Increíble, increíble que me han entrevistado tantas veces tanta gente y ahora que estuve aquí me emociona. Muchas gracias. Bueno, sin duda que... Oye, se me olvidó mi micrófono, espérate. No pasa nada, sí, aquí esto está funcionando porque... Muchísimas gracias, papá, por darme este espacio. Encantado. Mira, y cuando lo pensé previamente, esto lo vamos a hacer en el marco del Día del Padre, porque el 15 de junio, el domingo 15 de junio, unos días más, celebramos el Día del Padre, y por un momento dije que muy cercano, que no correspondía, que cómo voy a entrevistar al papá, pero al mismo tiempo dije que injusto que una persona como tú, que ha tenido una trayectoria de servicio tremenda, no esté aquí en este espacio donde converso, donde me inspiro, donde inspiro a otros, por el hecho de que seas mi padre. Me parecía que era injusto y que, muy por el contrario, tenerte aquí es una forma de decirte gracias. Muy bien. Es una forma de decirte gracias por lo que has hecho, por cómo nos has formado, por tu determinación, por tu valentía, porque sin duda has sido un tremendo referente, y no solo como papá, porque has sido un gran papá, sino que en los distintos roles que estás desempeñado, tanto en el mundo político como público, la gente te quiere, la gente te reconoce, porque eres una persona muy humana, muy cálida, muy disciplinada, muy sensata, un hombre noble. Y dije, bueno, la gente tiene que conocer un poco más de mi papá. Chuta, con tantas flores. Me emociona mucho, pero no, me ha encantado, Javiera, de poder compartir contigo. Y hemos hecho muchas veces conversaciones, hemos tenido conversaciones, pero a lo mejor esto, claro, como va para afuera, para la gente, para tu profesión, para lo que a ti te gusta, encantado de apoyarte y de ayudarte en esto. Lindo, papito, gracias. Bueno, entonces sigamos con nuestra pauta. Y aquí una cosa que me gustaría que tú nos pudieras contar un poco es, bueno, ¿quién es Ignacio Marín? Porque te conocemos en un ámbito público, eres abogado de la Universidad de Chile, pero ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegas un poco a este punto donde hoy día estás, que ya tienes 66 años? ¿Cómo es tu vida para atrás? Chuta, yo te diría que lo primero que tendría que decir es que soy un hombre muy afortunado. Por eso le agradezco a Dios todos los días. Tengo todavía viva a mi madre, su abuela Eliana, y también muy alegre por eso y por estar acompañando a otra abuela, Sida, que está en proceso de partir ya, y todos lo sabemos que va a ser dentro de algunas horas o días, pero me ha encantado acercarme mucho a ella. Siempre hemos tenido muy buena relación, pero ha sido bonito acompañarla en todo este proceso. Y bueno, soy una persona que está enamorado de tu mamá hace más de 40 años, ¿ya? 6 hijos, la admiro profundamente. Y bueno, ella me ha ayudado a también a construir esta familia con sus luces y sombras, porque tú sabes que no todas las cosas son siempre color de rosa. La gente me dice qué bonita familia, son 6 hijos, pero también hemos pasado dificultades con algunos de nuestros hijos. Pero yo creo que la enseñanza que uno tiene después de estas cosas, hay que estar siempre luchando, hay que estar siempre poniéndole el hombro a la vida, agradecer por lo que uno tiene. Y bueno, yo soy hijo de Ricardo y Eliana, mis padres, mi padre abogado, también de la Universidad de Chile,
muy orgulloso, además que tengo otro hijo, Clemente, que es abogado también de la Chile. Son 3 generaciones. Y chiquillo estupendo, usted, mis 2 hijas también maravillosas. Crecí en un ambiente muy confortable y eso siempre lo agradezco y, y es por eso que también yo siempre digo que la gente que nace en una cierta situación tiene que rendir más y apoyar también a la gente que no ha tenido esta posibilidad. Mi padre era abogado, era agricultor, vivimos siempre una vida muy de familia, que transitaba mucho hacia el campo, me gustan mucho los caballos, no tengo todo el tiempo para dedicar a eso, pero la verdad es que me gusta mucho el campo, vivir la tierra, tú lo sabes, y me trato de arrancar con tu mamá todos los fines de semana para allá. Eh, Crecí junto a mis abuelos también, mis abuelos maternos. Yo en primera preparatoria, por esta razón del destino, murió mi abuelo y mi padre tuvo que hacerse cargo del campo. Y por lo tanto estuve en la primera preparatoria en la escuela de Ningüe. ¿Ya? O sea, que estabas en Chillán y te tuviste que ir a Ningüe. Claro, estábamos en Chillán y mi padre tuvo que hacerse cargo del campo y ahí Porque muere su papá. porque mira, mi papá entra todo el proceso de división del campo y estas cosas y de repente... Tu abuelo Ricardo, tu abuelo Ignacio. Tu abuelo Ignacio Marín. Ignacio Marín. Entonces, bueno, tuve la alegría también de estar en una escuela pública, en primera preparatoria, en Ningüe. Que tenías ahí a tu abuela que era profesora. A mi abuelo que era director de la escuela y mi abuela que era profesora. Entonces, a raíz de eso aprendí a leer de muy chico, ya a los 4 años ya leía. ¿Ya? Entonces fue una cosa bien especial. Y después ya me vine a segunda preparatoria al seminario de Chillán, acá al colegio del centro, digamos, de los padres jesuitas, y donde tengo amigos que conservo hasta la vida, que nos juntamos una vez al mes a compartir la amistad y el cariño que nos tenemos. Bueno, y estudié en el seminario toda la enseñanza preparatoria y la media. Y la verdad es que en un momento dado no tenía muy claro qué hacer. ¿Ah? Me gustaba la marina, por eso que admiro tanto al héroe Arturo Prat. ¿Ah? Me gustaba también el campo. Y dije, bueno, ¿dónde me voy? Pero la verdad es que mi padre, tuvimos una conversación muy franca en un momento dado. Yo era muy bueno para las humanidades, me gustaba leer mucho. Mi abuelo Gregorio Correa me enseñó mucho a eso. Entonces dije, voy a tener que estudiar Derecho. Y la verdad es que... Pero ahí no te dejan entrar a la escuela de... Claro, yo postulé a la Marina y en una entrevista personal, el oficial que me entrevistó me dijo, usted no sirve para esto. Pero espera, ¿por qué eres corto de vista o no? Aparte de corto de vista, era medio porfiado, digamos, o sea, era medio difícil de llevar, como cabro adolescente. Y me acuerdo que el oficial me dice, usted no sirve para esto, ¿qué puede ser? Y yo no estaba para obedecer a nadie. Eso que tú eres súper apegado a las reglas. Sí, pero fíjate que en un momento dado me hicieron desarrollar una presentación ahí dentro que a mí me pareció bastante ridícula y claro, era porque tú tenías que obedecer. Cuando te mandan, y así pasa en las Fuerzas Armadas y en Carabineros y en todas las instituciones castrenses, hay que obedecer, pero yo no estaba dispuesto a obedecer a nadie. Bueno, también pongamos en perspectiva que tú tenías 16 años. Claro, yo tenía, no menos, yo salí del colegio a los 16 años, pero cuando postulé a la escuela naval, de haber tenido unos 14 o 15, o sea, era un cabro también medio rebelde, medio insolente. O sea, eres súper chico también, po. Y era una cosa media bipolar, porque yo era como muy ordenado, como dices tú, muy responsable, pero también medio palomilla. Entonces... sí, porque tienes una faceta bien revoltosa. Sí. Y bueno, y a raíz de eso me juntaron con otros desordenados del curso mío y nos nombraron inspectores alumnos en el colegio. O sea, me pusieron al otro lado de la valla. Yo tenía que andar controlando la disciplina. Imagínate un cabro de 15 años controlando disciplina. Era como el Paco Claro, nos gritaban de todo, porque en realidad era un cargo bien como desagradable. Era una tesis que tenían los jesuitas de inspectores alumnos. O sea, ellos creían que los alumnos podían desarrollar un sentido
de pertenencia dentro del colegio, también apoyando la disciplina del colegio. Lo hicieron mucho en muchos colegios. ¿Y tú crees que funcionó? Funcionó porque nosotros, de Porque lo alguna pienso hoy manera... día por las convivencias escolares hoy día, que son Ah, súper no, complejas. hoy día es difícil, claro. A nosotros, imagínate que para entrar a sala teníamos que ponernos, nos ordenábamos, o sea, entramos de fila, de uno en uno, acá entran todos de choclón ahora. Entonces yo creo que funcionó porque antes era otra realidad, pero claro, yo no me podía, por ejemplo, no podía mandar a un curso que era superior al mío, porque ahí los cabros más grandes me hacían chicoria. Tampoco a los cursos de mi hermano, porque como yo conocía a todos los amigos de mi hermano, me tiraban tiza, entonces ahí tenía que mandar a otro alumno a controlar la cosa. Pero fue una experiencia bien simpática. Ahora también con su bemoles, porque había algunos, nosotros andábamos con una libreta, así, literal, con un lápiz anotando a lo que se portaban mal. ¿Ah? Acusete cara de cohete. Acusete cara de cohete, ya. Y resulta que habían unos alumnos del colegio que claro, eran bien revoltosos, y cuando nosotros la anotábamos tenían que ir a la prefectura, con el cura, que era el prefecto del colegio. Entonces estos como que se organizaron y nos empezaron a esperar afuera del colegio para pegarnos. Entonces salíamos todos los inspectores medio amarrados para que no nos pegaran. Hasta que Una cadena humana. una cadena humana, estaban los otros ahí que nos querían aforrar, pero hacíamos una defensa corporativa, ¿ah? Muy bien. Pero muy simpático. Lo pasé muy bien en el colegio. Tuve muy buenos amigos y tengo muy buenos amigos. Algunos ya se han ido, han partido. Pero organizamos, por ejemplo, el primer festival de los cuartos medios, ¿ah? Una cosa bien sui generis. Creíamos que había que motivar la música, ¿no es cierto?, el encuentro de los alumnos y alumnos, porque era un colegio mixto a esa altura. Y la verdad es que empezamos con esto del Festival de los Cuartos Medios, que después ha seguido, creo, por las otras generaciones, Pero ¿no? no sé si hasta el día de hoy sigue. No sé, pero nosotros empezamos con él. O sea, cuando yo estaba en el colegio todavía seguía. Claro, y me acuerdo que llevamos como equipo de apoyo a Sudor Frío con Carlos Ávila, que falleció hace pocos días atrás, un gran amigo. Y bueno, hubo competencia, hubo participación de muchos alumnos que cantaban. Yo tenía un conjunto folclórico que duró la nada, ¿eh? Se llamaba Los Guasos de Ñuble, ¿eh? Queríamos imitar a los guasos quincheros, pero así nos vestíamos tal cual, así con vestimenta de guaso, con polaina, con sombrero, con manta. Y bueno, había dos compañeros de curso que eran, uno que tocaba guitarra, que era Roberto Zapata, que falleció, y Rodrigo Albono, que también falleció. ¿Y tú cuál era tu rol? Yo era, ¿Bailaba ahí? no, entre cantor y charanguero, una cosa así, una mezcla rara, ¿eh? Oye, pero fue debut y despedida, ¿ah? Porque una vez nos llevaron a un festival del Liceo de Hombres y había un conjunto que cuando lo escuchamos cantando nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Nosotros éramos realmente amateurs, ¿no? Ellos todavía ellos cantan, han cumplido, creo que más de 50 años de- de tener este conjunto, donde está ahí Jorge Silva, gran amigo, y la verdad es que nos asustamos con estos cantantes que eran, claro, cantaban música más de protesta, con sus mantas tipo Quilapayún, y nosotros guasos pijes, ¿ah? Con manta de guaso. Llegamos, la verdad es que... ¿Guaso pituco? Guaso pituco, la verdad es que no fue muy alentador ese proceso, pero vivimos ese tiempo. A mí me gusta mucho la música folclórica además, así que el otro día en un encuentro con compañero de curso, uno de mis amigos me dice: oye, ¿te acuerdas de tu conjunto, los Guasos de Ñuble, que fue él? Se siguen juntando, porque hace tiempo que no, eso fue debut y despedida, pero la verdad es que lo pasamos muy bien. Sí, fue una etapa del colegio muy bonita. Hice mucho deporte en el sentido que era malo para la pelota, todavía sigo no, pero me gustaba el fútbol. Pero si jugando la pelota. Sigo jugando, pero yo me sentía que era malo. Pero yo decía, los malos destacan por el empeño. Entonces yo le ponía harto empeño. Bueno, era peleador en la cancha, pero miraba a otros que eran mucho mejores que yo. Y bueno, eso resultó ser una experiencia también muy interesante, fíjate, porque los curas jesuitas quisieron que nosotros nos integráramos al
deporte comunitario. Entonces, como no podíamos jugar con el nombre Colegio Seminario para Hurtado, hicieron una alianza con la Universidad de Chile, sede de Chillán. Nosotros jugábamos, éramos todos alumnos del colegio, pero jugábamos por la Universidad de Chile. Y jugábamos en todas las canchas, y eran de repente partidos fuertes. Entonces, aprendimos también a jugar en ese ambiente amateur. Y bueno, todavía me encuentro con algunos que jugaban en otros equipos del Avance, del Junior, y que me saludan. Y la verdad es que también esa riqueza tenía este colegio. Este colegio era un colegio muy transversal. Yo tenía compañeros que eran hijos de profesionales, de empresarios, pero también tenía compañeros que eran hijos de personas de trabajos menores, algunos comerciantes. Y la verdad es que la integración que tenía este colegio, yo creo que fue muy importante para la vida. ¿Tú sientes que te marcó? Me marcó mucho. Los jesuitas tienen esa cosa de que son intelectualmente muy bien preparados, pero también tienen una visión de la vida más liberal, por decirlo, que a otras confesiones o a otros tipos de órdenes religiosas. Ellos te preparan para tener una vida integrada a los distintos sectores. Entonces, eso es muy importante, y siempre con un lema que me marcó mucho también: entramos para aprender, salimos para servir. Sí, pues, ese también a nosotros nos guió mucho ese lema, pero ahora lo cambiaron, el colegio ya no tiene ese lema. No sé. No, ahora dice, formados líderes cristianos. Bueno, pero mira. Pero era más lindo el otro. Era más lindo el otro. Era mucho, le da sentido a la vida de uno. Y eso también me llevó entonces a cuando entré a la universidad a participar mucho en el centro de alumnos de la universidad, tratar de lograr que fuera un centro de alumnos democrático, porque cuando yo llegué a la universidad se designaban ¿En qué año llegaste tú? Yo llegué el año 76 a la universidad. No había democracia todavía. No había democracia. Entonces fue un proceso muy interesante, muy participativo, hasta que logramos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile elegir a un centro de alumnos totalmente democrático. Hasta yo creo que postulé en una vez y saqué 10 votos, porque la verdad es que Santiago de Chile y la Universidad de Chile en ese tiempo entraban muchos alumnos de colegios privados con muy buenos puntajes y copaban la mayoría de la matrícula. Entonces los que veníamos de afuera éramos pocos, ¿no? Entonces, pero tuve y sigo teniendo muy buenos amigos ahí, compañeros de curso que han sido ministros, que han sido parlamentarios, que han sido contralores. El actual decano de la Facultad de Derecho de la Chile es un compañero de curso, muy amigo, Pablo Ruiz Tagle. Entonces, tenía esa grandeza también la facultad de poder integrar distintos ambientes, distintas personas. Bueno, y ahí en Cofquicura, tú conoces, antes de irte a la universidad, conoces a mi mamá, a la mamá. No, yo estaba en la universidad. ¿Estabas en la universidad? Estaba en tercero de la universidad, el año, claro, tercero de la universidad. ¿La mamá estaba en el colegio? Iba a empezar tercero de la universidad. Iba a empezar tercero de la universidad y la Camerora estaba en el colegio de Santa María. Y yo era amigo de sus hermanas mayores, ¿no? De la María Elena, que falleció hace algunos años, de la María Isabel. Y claro, la Carmen Gloria era de la edad de mi hermano Gonzalo, entonces mucho más chica. Y cuando llegué ese verano a Cofquicura, el año 79, esta niña chica ya había crecido, entonces ya tenía 16 años, yo tenía 20, y fue para mí un flechazo, porque vi esta niña estupenda, con mucho carácter además. Fue para mí un flechazo. Ella yo creo que no tanto, porque ella era muy simpática. Ya había tenido hartos pololos en esa época. Tenía hartos pololos, sí. ¿En Cofquicura tenía varios también? Tenía varios pololos. Ella un día me empezó a contar con los dedos de las manos. Yo no sabía que eran tantos, pero era muy simpática. Mira, a mí me gustó mucho, porque yo siempre cuento una anécdota que con Nair Sepúlveda, un amigo que falleció, su abuelo era de Cofquicura, entonces él se pasaba verano completo y yo llegaba a la casa de mi abuela, que quedaba
a 2 cuadras de la casa de la Carmen Gloria. Entonces me pasa a buscar en su camioneta y me dice, vamos a la playa, tengo que pasar a buscar a varias chiquillas ahí en la esquina, que era la esquina donde estaba la casa de los abuelos. Y bueno, me subí atrás y paramos en la esquina y se empieza a subir personas y todas se sentaban en la parte de abajo, el pick-up de la camioneta. Y tu mamá no, pues, tu mamá se sentó en una baranda al lado, me dijo, yo no me voy a sentar abajo. Irreverente. Total, siempre ha sido, siempre ha sido. Oye, le dije, ¿te vas a caer? No, no voy a caer, me dice. Y bueno, me tuve que sentar al lado de ella y le tuve que pasar el brazo por detrás y nos fuimos saltando ahí. Y bueno, ahí ya empezamos a conocernos, estuvimos juntos en la playa, en la noche había una típica de estos malones, digamos, que se hacían y estuvimos toda la noche juntos y yo le dije, te voy a ver en Chillán cuando vuelva. Yo era de haber sido enero o febrero, yo tenía que volver a la universidad a inscribir ramos y volví en marzo y ahí estuvimos juntos, me acuerdo, en una fiesta del Cluñuble de término de verano. Tenía un muy buen amigo que está en España, Fernando Diría, que andaba pinchando con una compañera de la Carmen Gloria, con la Loreto. Entonces nos juntamos los 4, pero ahí puro acercamiento amistoso, ¿no? No como ahora, digamos, que son más rápidos los chiquillos de ahora. Y bueno, nos vimos esa vez y volví para la Semana Santa en abril. En esa época se mandaban cartas. Todavía no, pues, Ya. todavía estábamos ahí en aproximaciones, ¿no? Ya. Pero llegué a Quechillán, me acuerdo, para la Semana Santa y bueno, los Viernes Santos en esa época eran sagrados, ¿sí? No como ahora, que los viernes, los chiquillos ahora salen y no tienen ninguna consideración por el Viernes Santo, pero en esa época sí, así que está todo cerrado el viernes. Y el sábado, que era el sábado de Gloria, la invité a bailar y ahí empezamos a volver, un 14 de abril del año 1972, imagínate. ¿Te acuerdas? Sí. Claro que me acuerdo, cómo no me acordaba, imagínate que es una cosa que te marca para la vida, porque además eh, con Carmen Gloria, a pesar de que tenemos personalidades muy distintas, nos complementamos muy bien. Entonces somos muy amigos. eh, Ella, como dices tú, es de mucho carácter, de sus posiciones, pero yo la encuentro una mujer inteligentísima y la admiro profundamente. Mm, sí, bueno, la mamá tiene eso que es muy especial, porque también mi mamá es distinta, es auténtica. Totalmente. Es auténtica, Sí. no le rinde cuentas a nadie. No, y ella tiene, siempre le digo, cuando tenemos alguna diferencia, le digo, ¿cuál persona le estáis sacando? ¿La francesa o la asturiana? Porque ella, por el lado de su padre, tiene ascendiente francés y gallego, y por el lado de su madre, asturiano. Entonces, imagínate la mezcla de sangre esa. Pero es una mujer muy generosa, además muy cariñosa, dentro de su carácter, porque yo siento que, y lo veo también en tu abuela Cita, que los españoles son cariñosos, pero además son muy directos para decir las cosas. Tu mamá no tiene filtro para eso. Ella dice lo que piensa y bueno, y eso se valora en un país donde todavía tenemos mucho que aprender de eso, ¿no? Miedo al que dirán. Miedo al que dirán, a la vergüenza ajena, ¿no? Y claro, aquí hay mucha hipocresía de repente también, y los españoles me gustan por eso, los franceses, hasta los argentinos. Cara de palo. Son frontales, son más directos. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué a España, yo andaba en Alemania, la Carmen Gloria estaba en España, eh, y la verdad es que eh, cuando llego allá veo la personalidad de los españoles y me impresionó porque uno no está acostumbrado a esa franqueza y esa dureza, ¿no? Pero yo creo que esa es la forma que hay que vivir. Se tratan todos de tú, Claro. hay una horizontalidad Transversal, mucho más transversal, como dices tú, y no hay ese señorío que hay acá, porque la verdad que aquí realmente nos ponemos muy señores y, Esa y eso. necesidad como de ponerse los unos sobre los otros, de hacer las To- to- diferencias to- jerárquicas, como... Totalmente, totalmente. Yo creo que eso de repente le ha hecho muy mal a la sociedad chilena, ¿ah?
que unos se sientan por sobre otros y que otros miren para arriba. Y la verdad es que tenemos que tratar de ser más, más francos, más directos en nuestro trato y no tanta esta cosa como dicen los mismos españoles, el señorío. Oye, ¿y quién ha sido tu referente en esta vida? Mira, yo, como te decía antes, admiro mucho a Arturo Prat Chacón. Es un marino de excepción, con una familia maravillosa. Él estudió Derecho prácticamente en el barco donde él navegaba. Leí varios libros sobre él porque realmente le tengo un profundo respeto. Mientras todos sus compañeros dormían en el barco, él estudiaba con una lámpara chica y daba exámenes libres. Entonces, él, aparte de ser marino, fue abogado, ¿ah? Y eso, para nosotros mismos, lo que llevamos a esta profesión es un tremendo orgullo. ¿Ah? Que tengamos un héroe, no solamente naval de Chile, sino que además un abogado colega. Él realmente fue un hombre ejemplar en todo aspecto. ¿Eh? Y bueno, oye, ¿qué más ejemplo de entregar la vida por los otros, de entregar la vida por su país, por sus compañeros de armas? Entonces, realmente, para mí es una admiración. Y de hecho, si tú vas al estrado donde yo tengo las audiencias, está el retrato de Arturo Prat. ¿Ah? Al otro que admiro mucho es al padre Hurtado, creo que un hombre santo, eh, y que vivió ese amor a Cristo al servicio de los demás, ¿ah? Especialmente al servicio de los más humildes, de los niños, de los ancianos. Bueno, creó el Hogar de Cristo, que ha sido una institución muy famosa que ha traspasado fronteras en la forma y la estructura que se creó. Motivó además a mucha gente de buenos recursos a apoyar, entonces lo siguieron mucho. Jóvenes también que se motivaron por él para ingresar al sacerdocio. Entonces, es por eso que me duele tanto lo que ocurre en la Iglesia Católica, porque imagínate el ejemplo de él, que otras personas no lo sigan en su integridad y que destruyan, por así decirlo, esta imagen que uno tiene de los sacerdotes, que deben ser hombres comprometidos, hombres honestos, consecuentes, como lo fue el padre Hurtado. Lo admiro mucho. Y en mi familia, fíjate que cuando voy al campo, Javier, y recorro, tú sabes que me gusta montar y salir a recorrer, admiro mucho a mis abuelos, a mis dos abuelos, hombres que se quedaron huérfanos de muy chicos, pero que supieron salir adelante. Uno, mi abuelo Gregorio Correa, que era muy inteligente. Bueno, él fue como una especie como de papá tuyo, Sí, po, porque tu sí, papá fue papá a los 40 años claro. y tu papá también tiene una vida social muy activa, muy Totalmente. pública. Nosotros vivíamos mucho con el abuelo Gregorio, con la abuela Lala, y el abuelo me enseñó muchas cosas, un hombre también eh, muy íntegro, que él, yo fíjate que cuando lo recuerdo, él podría perfectamente haber sido un abogado destacado, muy inteligente, muy lector, pero se le murieron sus padres tenía muy pocos años y él y sus hermanos se tuvieron que ir a vivir con unas tías. Y claro, la situación económica no da para que él pudiera ir a estudiar a Santiago eh, la carrera de leyes, y optó por estudiar en la escuela normal para educador. Fue un Y profesor normalista. fue un profesor normalista y muy destacado. De hecho, muy joven llegó a ser director de la escuela en Ingua. Y allí conocí a mi abuela Lala, que llegó a trabajar también normalista, Laura Sánchez. Laura Sánchez. Y bueno, eh, con ellos tuve la oportunidad de vivir durante bastante tiempo. Y igual, a mi abuelo lo admiro mucho por eso, porque salió adelante de todas estas circunstancias y realmente fue un hombre que se entregó por entero a la educación, ¿no? Muy admirable. Y mi abuelo Ignacio, que era un hombre de campo, un agricultor, que también se le habían muerto sus padres muy jóvenes, encontró a mi abuela Margarita, que era de una situación económica mucho mejor que él, y se enamoraron y construyeron realmente una situación económica bien próspera, fíjate. Fueron comerciantes, fueron agricultores, mi abuelo
llegó a tener una situación económica muy holgada, gracias a su trabajo y también al apoyo de mi abuela. Entonces, a ellos dos los tengo también como referente, porque yo creo que en la vida, oye, salir adelante con pocas posibilidades o con pocas herramientas es muy meritorio. Y por eso yo admiro a mucha gente que con nada ha logrado todo, con trabajo, con responsabilidad, con dedicación. Y siempre cuando veo un ejemplo así, realmente me impresiona. Creo que es de admirar este tipo de gente. De todas maneras. Oye, papá, bueno, en el marco del Día del Padre, yo quiero transparentarle a mi audiencia que tú para tu época fuiste un papá súper transgresor, porque tú cambiabas de pañales, hacías leche, eres bien poco típico para los papás de esa época, papás de los años 80 y tantos, 90 años. Menos cocinar, porque nunca sabía No, cocinar. nunca he sabido cocinar, Eso lo sabes ni tú. siquiera un huevo frito, nada, ni un huevo duro, Sí, ni una cosa. sí. Pero sí, muy presente con tus hijos, nos llevaba a todas las cuestiones, me acuerdo que nos levanté los sábados a las 9 de la mañana para el atletismo, a mí me acompañaba ahí en mis presentaciones de aeróbica, de atletismo, siempre también un papá muy coach también, como Sí, muy... sí. Y lo que te quería preguntar es como, ¿quién fue tu referente como padre? Porque como te lo decía anteriormente, tu papá, que fue un papá, no sé si viejo, porque tenía 40 años, Sí. pero él ya era un abogado, ya tenía una vida, Sí, tu mamá sí. en esa época tenía 17 años, y no fue un papá cercano, que cambiara pañales, que estuviera cerca de los niños, que los criara realmente como tú sí lo fuiste. Entonces, ¿a quién miraste para ser papá? Mira, yo creo que la experiencia de mi padre, que era un hombre muy cariñoso, un muy buen Claro, era padre, muy divertido. muy divertido, yo creo que me llevó a eso, porque cuando con Carmen Gloria decidimos tener una familia numerosa, de hecho cuando nos casamos, nosotros tuvimos charlas con eh, el sacerdote de la parroquia Santo Domingo. Entonces, los dos dijimos, queremos tener una familia numerosa, ¿no? Nos gustaban mucho los niños. Eh, y bueno, otra cosa es con guitarra, ¿no? Es difícil tener en este tiempo una familia grande. Pero cuando nos casamos y no, como sabíamos que quería tener muchos niños, la libreta de matrimonio de la iglesia tiene para 6 espacios. Entonces cuando nos entrega la libreta dice, cuando la completen me la traen para cambiársela, porque pensaba que nosotros podíamos seguir teniendo niños. Pero, pero la verdad es que eso justamente que tú mencionas de papá, me dio un poco a decir, no, yo quiero ser un papá mucho más presente. Yo eché de menos realmente mucho tiempo a mi papá cuando era cabro, porque mi papá también era socialmente eh, muy amplio, digamos. Él fue presidente del Colegio de Abogados 2 veces, fue presidente de los profesionales y técnicos, fue dirigente político, entonces yo lo eché de menos en muchas oportunidades que no estaba, ¿ya? Y andaba en reuniones, y andaba ocupado, eh, y yo dije, yo cuando tenga hijos voy a ser distinto. Pero igual, de alguna manera, tú igual cumpliste muchos roles. O sea, si uno mira para atrás, 20 años atrás, tú tuviste una actividad política súper activa. Y yo me acuerdo que llegaba y igual llegaba de repente al estadio El Mono, estadio Los Campeones de Bicicross. O sea, de alguna manera, no sé cómo lo hacía ahí para multiplicarte y para llegar a todas las partes, porque además era el que pasaba a comprar la cartulina cuando se acababa la cartulina. O sea, era como, yo no, viví como pulpo. Sí, sí, yo fíjate que todavía me preguntan algunas personas cómo tengo esa... si alguien me dijo una vez, tú tienes un clon, me dice, porque estaban en todas, sí. Soy bastante hiperkinético, Sí, fíjate, sí. yo me doy cuenta, muy hiperkinético, entonces estaba en una parte, iba para otro y me gustaba, pero siempre priorizaba estar con ustedes, acompañarlos en sus actividades. Me acuerdo que una vez vino un programa de la televisión aquí con el Pollo Fuente, con unas modelos y modelas. Venga conmigo. Venga conmigo, ¿te acuerdas? A la casa del A la deporte. casa del deporte. Y yo andaba en medio de las modelos porque ustedes iban a desfilar también, ¿no? Entonces yo andaba con mis cabros chicos metidos entre medio de las modelos, los modelos. Y la verdad que siempre me gustó mucho eso. Eh, Tengo como también una cuestión que a veces me la han criticado, me la critica tu mamá, a veces me la criticas tú, me la critica algunos amigos, que siempre quiero estar en primera línea, ¿no? Pero no por figurar, fíjate, ¿no? Que claro, sino porque digo yo, si alguien no lo hace, lo hago yo.
Claro, ¿ah? tienes esa cosa como en el fondo que es poco paciente para esperar que el resto... Exactamente. Y siempre tiene... Yo siempre quiero contar una anécdota que siempre se la cuento, que cuando una vez nos fuimos de vacaciones a Las Trancas, Sí. a Los Yeuques, fuimos todos los hermanos con todos los pololos, yo ya estaba casada, y la Florencia te dice, papá, yo también voy, entonces tú, sin que nadie te lo pidiera, armas una cajita de cartón donde pone papel higiénico, cepillo de dientes, pasta, no sé, arroz, café, y como que la Florencia llega el día siguiente, como le dice a Pablo, a su día marido, le dice, mira, para que vayáis cachando, como la vara con la que, porque en el fondo mi papito me armó esta caja pensando en todos los detalles, pensando en todo, planificándose en todo, porque uno por supuesto que llegó para allá y con suerte llegó el pijama, pero tú armándonos la caja nosotros, que por un lado uno pudiese decir, bueno, quizás no nos dejó desarrollar nuestras competencias, pero no fue así, porque tampoco es que nos solucionaran los problemas, No, claro. pero siempre estabas ahí como atrás, Sí. como el salvavidas un poco. Sí, sí, bueno, fíjate que tengo esa cosa también, ando siempre como anticipándome a los hechos, digo, harán esto, y lo digo porque tú en la junta de mis amigos, o con la familia, o en el trabajo, siempre ando como pensando un poco más. ¿Ah? De hecho, yo no sé, pero esto de aprender a leer desde muy chico, me acuerdo que mi abuela siempre me decía que la persona para leer bien tiene que ir primero mirando antes de pronunciar. Entonces, como que mi mente, mi ojo van unos segundos antes Claro. de la lectura. Como que tú tienes una especie como de proyección hacia el futuro leve. Y me pasa mucho con tu mamá porque estamos viendo una película y yo digo, esto va a pasar, ¿no? Este otro, y la cámara me dice, pero Pero ¿cómo? qué desagradable, ¿no? Pero... Sí, soy como un guionista en la sombra. Pero realmente fíjate que es una cuestión que como que me nace, pero claro, tengo esa cosa de estar siempre como que tratando de manejar lo que también yo me critico, sí, es cierto, de repente no voy a tratar de controlarlo todo, Claro. ¿verdad? Y mis compañeros y mis amigos me dicen, oye, ya, Relájate. relájate, claro. Y de repente entrego el mando porque digo, ya, Tú estoy de día libre. estoy cansado, pero fíjate que es cierto, con usted tuve eso. eh, pero también, te lo tengo que decir con franqueza, no resultó tan bien porque, bueno, tú conoces nuestra historia igual. De repente con algunos hijos la cosa no ha sido lo mejor, hemos tenido dolores, hemos pasado situaciones bien difíciles. Y claro, Claro, quizás a veces hacerle demasiado el camino a alguien lo puede haber inhabilitado para desarrollar sus propias competencias y su propia manera de defenderse ante la vida. mira, yo siento, Javiera, como dice por ahí alguien, los dedos de la mano no son todos iguales. Siempre, yo sí siempre eso. Entonces, yo me acuerdo que entraba a un dormitorio y veía a uno de mis hijos, su pieza ordenadísima, todo ordenado, y entraba al otro dormitorio y era todo un desastre. Entonces, decía, bueno, pero ¿cómo estos chiquillos están criados iguales y pueden ser tan distintos? Y así es la realidad. Y en la vida pasa eso, y yo lo que siento es que uno tiene que estar, no, fíjate, no encima de los chiquillos, pero sí preocupado, ¿ah? Y Pendiente. pendiente de lo que le ocurre. Y bueno, tú te has dado cuenta que yo he estado apoyando mucho en eso y siento que en la vida a uno le toca esto, de que hay cosas bonitas, hay cosas maravillosas en la familia, pero también hay cosas dolorosas. Y ahí te quiero preguntar, ¿cuáles han sido los hitos que han sido para ti claves, papá? Que tú realmente, porque también yo lo he compartido en las redes sociales, que hay una historia que tú siempre me cuentas, que cuando yo nací estuve a punto de morir, no una vez, sino dos, porque primero me dio esta cuestión en la sangre, ¿cómo se llama? Sí, ictericia rebelde. Rebelde, que me tuve que ir a Concepción, y Sí, una vez que volví a Concepción, sí, o sea, yo nunca hice apego, me decían, o sea, todas esas cosas que decimos, no, yo tuve que, ahí en incubadora, y una vez que volví, me dio el divertículo de Menkel, Meckel, Mm. y fue bien. Yo pienso para atrás, digo, chuta, con una guagua mía yo no sé cómo lo habría hecho, porque yo estaba No, recién nacida más encima. sí, no, fue muy, muy duro. Tú naciste y todos los hijos nuestros han sido de parto, digamos, ¿ah? Yo he estado en 5 de los 6. Y después te voy a contar por qué no estuve en uno. ¿En Bueno, cuál lo tuviste? en de la Florencia, pues, Ah, porque... porque tu mamá estábamos en el campo, se metió a la piscina y empezó a tener contracciones a A las dilatarse. 4 de la mañana.
y partimos soplados para Chillán. Yo incluso le dije, oye, Gloria, pasemos a Carabineros, porque usted que Carabineros de repente ha recibido guagua. No, me dice, sigamos, sigamos. Y bueno, y ahí la dejé en el hospital, la metieron, yo fui a la casa a buscar el bolso que tenía todo preparado porque pensábamos que iban a hacer un par de semanas después. Así que cuando llegué al hospital de Mirna Martín, estaba tu abuelo Marcelino, tu abuelecita, que yo lo llamé de la casa para avisarle, y ya había nacido la Florencia. Entonces, fue el único parto que no tuve, pero los otros estuve. Y bueno, el tuyo, claro, fue muy doloroso. Tú tuviste una ictericia rebelde, eh, que incluso pensaron en hacerte una transfusión de sangre, porque no, pero al final el pediatra te mandó por interconsulta a Concepción, que nos tocó un médico muy bueno, especialista en ictericia, y él dijo, esta cosa es un producto de la sangre, o sea, la sangre mediterránea, o sea, la herencia tuya, por el lado de tu mamá, produce este tipo de situaciones. Y no hubo que hacerte transfusión, sino que estuviste 3 días en el regional y después te mandaron de vuelta. Pero a las pocas semanas, cuando tenía yo un mes, te vino este problema ¿Y esto de la ictericia era con 2 semanas de nacida, 3 semanas de nacida? no, tú Recién. naciste recién y te pusiste amarilla completa, parecía el pato. Te tuvieron aquí con esa luz aquí en la clínica durante varios días y como esta cosa no cundió, entonces, y como el médico se negó a hacer una transfusión, te mandaron a Concepción. Volvimos y a las pocas semanas, pues, te dio esta situación que te dio una obstrucción intestinal salvaje. Que es como un empacho en el campo. Así, tal cual. Se mueren de empacho las guaguas, porque no pueden evacuar. Y te llevamos, era más encima Semana Santa, imagínate, había muy pocos médicos aquí y Claro, tenía como un mes, yo nací el 9 de marzo. exactamente. Y bueno, no sabían qué te pasaba hasta que una médico, una cirujana optó por abrirte y ahí descubrió que tenía una obstrucción salvaje, el divertículo de Meckel, todavía me acuerdo siempre. El intestino delgado se taponea con y no te deja pasar todos los alimentos. Entonces tú estabas hinchándote, parecía pelota, y no podías evacuar. Y era el riesgo evidente de una septicemia, pues. Bueno, y ahí tú siempre dices esta frase que fuiste como a la capilla del hospital, no sé de Sí, dónde fuiste, sí, y que te pusiste así, te sentaste de rodillas y dijiste, Dios, tú me la das, tú me la quitas. así es, sí. No, es fuerte. Es fuerte porque uno está esperando un hijo y la verdad es que de repente se te complica toda la situación. Es por eso que, que a veces cuando he escuchado esta historia de niños que están por nacer y que mueren en el parto, es muy doloroso. Yo siento que... Y bueno, yo soy un hombre de mucha fe y dije esa frase, me acuerdo, efectivamente. Y después tuve otro momento también doloroso cuando uno de tus hermanos, él se lo llevó la corriente en Cosquicura y corrí tras de él, hasta que logré, y fueron dos en definitiva, era tu hermano más un primo tuyo que trató de agarrarlo y se lo llevó la corriente a poco. Y yo corrí hasta que me tiré al mar y la verdad es que fue una cosa milagrosa porque en ese minuto las olas no estaban tan, tú sabes que como las olas son peligrosas, no te puedes bañar ahí, pero gracias a Dios fíjate que la ola en ese momento era calma, y los pude sacar a los dos, no habríamos ahogado los tres. Entonces, situaciones al límite que eso me llevó a estar después permanentemente al lado de los cabros de ustedes en la playa, en la piscina, en cualquier Baywatch. parte. Baywatch. De hecho tuve que salvar a dos chiquillos, uno que en la Piedra Alta y otro en otra parte que nos tocó una vez que lo veía que se estaban ahogando, yo estaba al lado de ustedes y veía que tocar y me tiré a rescatarlo. Entonces, eh, como dice tu mamá, yo trato de correr muy pocos riesgos, soy muy preocupado de eso y como que me anticipo un poco a la jugada, como dice un amigo mío. ¿Y tú sientes que esos hitos son hitos que hayan marcado tu vida o hay otras cosas más que han marcado tu vida? Porque también observo que cuando has tenido situaciones así difíciles te aferras a Dios. Mucho. ¿No? O sea, siempre me aferro a Dios, yo soy un hombre, no soy tanto de ir a misa toda la semana, voy a misa y tengo una profunda fe, eh, tengo la fe del carbonero, como me diría alguien, eh, pero,
pero Dios siempre me acompaña y está conmigo. Entonces, yo siento que en los momentos difíciles que hemos tenido, Él siempre ha estado presente, sobre todo con los hijos, cuando la situación se ha puesto muy, muy dura. Y en eso, claro, hemos pasado por situaciones complejas, tú lo sabes bien. Una de las cosas más dolorosas que un padre puede tener es cuando pierde un hijo, pero también cuando ve que el hijo está complicado de salud y sobre todo de algunos problemas que dependen solamente de él salir adelante. Entonces, Claro. ¿Cómo no poder y ayudarlo? cómo no puedo ayudarlo. Pero fíjate que yo creo que no la solución, porque en esto realmente no hay solución, sino que la compañía es muy importante, estar ahí presente, acompañando, dándole fuerza, no, no rendirse nunca. ¿Ah? Yo creo que eso es lo que a mí la enseñanza que yo tengo, que le pudiera decir a los padres, o sea, por favor, acérquense a los hijos. Cuando vean que algo está pasando, no los dejen solos. Eh, Hoy día los jóvenes hoy día son muy vulnerables, entonces a lo mejor nosotros nos criamos en un ambiente distinto, pero hoy día los chicos Menos expuesto, más seguro de alguna más manera. seguros tienen poca tolerancia a la frustración. Entonces eso lo hace muy débil de repente y caen mucho en algunas cosas, en algunos vicios que después, pucha, que es difícil sacarlos de ahí, pues. Entonces, ha sido un momento duro para mí, cuando un hijo, tú sientes que se te va yendo, pero mira, hemos tenido la fortaleza con tu mamá y con el apoyo de ustedes de tratar de volverlo al ruedo, ¿no? Ha sido difícil, pero yo creo que él mismo lo valora, ¿no? Creo que la vida tiene luces y sombras y toca esta situación. A lo mejor me dice, oye, es que tuviste muchos hijos. No creo, porque hay gente que tiene uno hijo y le pasa lo mismo, porque es la sociedad actual. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo me aferro, digamos, a tener la fuerza para estar ahí, para acompañar, para no renunciar jamás. ¿Y te has preguntado alguna vez para qué? ¿Para qué? ¿Para qué en el fondo la vida te pone estos desafíos? Porque claro, tú podrías decir quizás mi hijo es tan grande, pero aún así sigue siendo un papá que tiene que cuidarlos, que tiene que protegerlos, sobre todo a uno más en particular, o más de uno quizás, y a todos también, porque uno nunca sabe el día de mañana lo que te puede Sí, pasar. sí. ¿Te has preguntado como, ¿para qué me pasan estas cosas? Yo creo que uno en la vida tiene que vivir esta experiencia, fíjate, no, creo que no todo es color de rosa. ¿Ah? Yo te dije al principio, yo soy un hombre afortunado, creo, tengo 40 años de abogado, lo cumplí en abril, 15 años después, eh, tengo 6 hijos, tengo una mujer maravillosa, eh, pero también uno tiene que entender que la vida te lleva por otras situaciones. Entonces, yo no creo esas vidas tan perfectas. ¿Ah? No, 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 no. Cuando alguien me dice, no, no, a mí me va muy bien, mi familia es estupenda, yo, mira, me hago En todas las casas se cuestionaba. exactamente, me hago una reserva, digamos. ¿Ah? Lo tomo como decimos los abogados con beneficio de inventario, porque no es así, pues. ¿Ah? Siempre hay situaciones complejas y a mí me tocó vivir esto. Hay otros papás que le ha tocado vivir otras situaciones. Estuve recién con un amigo hace pocos días atrás, su hijo se le murió en el extranjero, un chiquillo estupendo, y bueno, es compleja. La vida es así, Javiera. Yo creo que uno tiene que aprender que la vida son desafíos, que son experiencias, que son enseñanzas, y hay que tratar de salir lo mejor posible. Nunca renunciar, siempre digo yo. Siempre hay que estar ahí, en la lucha. Mm. ¿Tú te habrías imaginado cuando te casaste con la mamá todos los desafíos que iba a tener para adelante? No, porque uno se casa muy enamorado, muy ilusionado de que todo va a estar bien, de que la vida te sonríe, que te encuentras una mujer estupenda y de repente empiezan las realidades, pues ya. Claro. Entonces, Ya, y ahí yo quiero hacer el ejercicio que con todo mi entrevistado. Si tú cierras los ojos, ¿ya? Cierra los ojos, ¿ya? Y ve a ese Ignacio que está ahí jovencito, recién casándose con el amor de su vida. ¿Qué le dirías a ese joven, a ese cabro? sigue adelante.
lucha por tus ideales. ¿Y cuáles son esos ideales? Vivir tratando de ayudar a la gente, de colaborar para hacer una sociedad más justa, más buena, eh, tratar de ser empático con el dolor de los demás. Porque yo creo que en la vida, Javier, uno tiene una misión. ¿Ah? Hay gente que dice, mi misión es ser una persona exitosa, ganar mucho dinero. No sé, yo siento que mi vida es otra cosa, es servir, es apoyar, acompañar, dirigir, porque también yo me acuerdo haber leído en todo este proceso de formación de mi hijo un libro que se llamaba Ternura y Firmeza. O sea, uno tiene que ser tierno, tiene que ser cariñoso, pero también tiene que ser firme, tiene que tener posición. Tiene que enseñarle al resto de que las cosas hay que hacerlas bien, responsablemente, con compromiso. Entonces, yo creo que tengo esa misión en la vida. No puedo pensar que voy a ser un hombre eh, de grandes recursos, un profesional intelectualmente superior, porque no lo soy. Yo creo que uno tiene que reconocer sus limitaciones. ¿Para qué es lo que soy bueno? Para liderar ciertos ambientes, para dirigir y también para acompañar y apoyar en situaciones a la gente cuando lo necesita. Súper. Ya, y vamos terminando con la entrevista y me quedan ahí dos preguntas. Uno, ¿cuáles han sido tus aprendizajes en este trayecto de vida en estos 66 años? Si tú tuvieras que capsularlos en 3, 4, 2, ¿cuáles son tus aprendizajes de vida así como a fuego? Que uno tiene que caminar en la vida con los pies en la tierra, muy firme, no hacerse tremendas expectativas, eh, tener una dualidad y los jesuitas lo condensan muy bien en una frase que a mí me gusta mucho, en que tú tienes que tener una vida espiritual, pero también una vida terrenal muy firme. ¿Ah? Creo que eso condensa un poco la enseñanza que tú tienes. Eh, ser capaz de, de tener un espíritu desarrollado, pero también decir, no, pues, acá hay que Estar conectado a la estar realidad. conectado a lo que eres, a lo que hay, a lo que te tocó vivir, a lo que existe. No puedes estar pensando siempre en un ambiente Etéreo, así. etéreo que al final te destruye. Bueno, ese es como el significado de la palabra conciencia con SC, que es como conexión Exactamente, sí, con lo interno y también con lo sí, externo. claro. Entonces, eso creo yo que es la enseñanza. Yo creo que tú puedes tener ideales, puedes tener eh, como sentido de justicia, de que las cosas vayan bien, pero tienes que siempre tener claro que las cosas hay que hacerlas muy aterrizado, ¿ah? Siempre pensando qué es lo mejor, no pasando de rollos ni películas, sino que ser capaz de ser muy concreto en algunas cosas que son la realidad que nos toca vivir. Mm. Perfecto. Ese sería uno de tus aprendizajes. ¿Y Sí, tienes otro? sí, yo creo que sobre todo en la familia tú tienes que mantener la mayor posibilidad de armonía familiar. Yo creo que eso es enseñarle a tus hijos que no se les puede dar todo, sino que darles lo que les sirva a ellos para su desarrollo. Cuando de repente un hijo mío me decía, papá, es que a mi amigo le regalaron un auto. Yo decía, no, yo no te voy a regalar un auto. Yo te voy a, Tampoco podía ir. tampoco podía, aunque quisiera, pero yo te voy a regalar los estudios, la música, el deporte, tú sabes, siempre me gustó mucho eso, pero no cosas que las tienes que ganar tú. O sea, yo creo que los hijos tienen que ganarse las cosas con sus manos, con Por su sí solo. trabajo, por sí solos. Yo creo que eh, yo no soy un ejemplo de nada, pero yo creo que está mal cuando los hijos de repente le facilitan todo a los, o sea, los padres le facilitan todo a los hijos, le regalan esto, le regalan lo otro, y los cabros tienen que aprender a hacer las cosas
por su cuenta. Mm. Porque tienen la capacidad y tienen la posibilidad. Entonces, creo que es muy importante que los padres, una frase que me carga, yo quiero que mi hijo sea todo lo que yo no fui. Claro. Entonces, eso no, oye, tú fuiste así una persona íntegra, una persona correcta, una persona responsable, eso transmítele a tu hijo. Pero no Proyectes tus carencias en tu hijo. exactamente, no vienen materiales, que los materiales se van como el agua entre los dedos. Entonces, creo que Y que además alimentan solamente el ego, tampoco el ego, el espíritu. el ego y la ambición y la desigualdad y la injusticia. Entonces, yo creo que uno tiene que darle a los chiquillos las herramientas para que salgan solos adelante. Y creo que eso les permite forjarse y tener una capacidad para desarrollarse en forma mucho más humana, que es lo importante. Sí, confirmo. 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 Ratifica. Ratifico. Sí. Bueno, y para ir cerrando, ¿cuáles serían esas prácticas o esos hábitos o esos consejos que tú dejarías a la audiencia? A ti también quiero poner en contexto que tú eres un hombre súper deportista, muy corredor. Yo cuando era chica era un poquito gordita y tú siempre me apoyabas en el deporte, era exigencia hacer un deporte. Y sin duda tengo que agradecer esa disciplina deportiva porque yo creo que es súper importante cuando hay un papá o una mamá, pero en este caso fuiste tú porque la mamá no era deportista, que incentivar esos valores del deporte porque quedan para la vida. O sea, el deporte te enseña, el deporte te ordena, el deporte te estructura, el deporte te enseña que las cosas tienen procesos también y que la repetición y que el esfuerzo y tiene un resultado a largo plazo, no a corto plazo. Sí. Entonces, yo sé que ahí tú tienes hartos consejos para la audiencia de un poco del estilo de vida que tú llevas, porque además eres una persona muy sana. Sí. Bueno, yo entendí siempre que sin ser un gran deportista, tú podías, con esfuerzo, con dedicación y con responsabilidad, salir adelante. Como decía, yo era malo para el fútbol, pero logré Empeñoso. jugar en varios equipos y la verdad es que alguien me decía, eres como un relojito, hacer lo que tienes que hacer, no te pasas de revoluciones, porque tampoco me iba a querer un Alexis Sánchez, sino que hacía lo que tenía que hacer bien, con dedicación y con esfuerzo. Y bueno, yo creo que a mí me cambió mucho, fíjate, el trote. Yo empecé a trotar a los 30 años. Sí, porque antes eras más gordito. Antes era más gordito y jugaba pichanga, jugaba fútbol, pero bueno, esos son deportes de fin de semana. Pero me empecé a mentalizar con el ¿Y quién te presentó ese deporte? Mira, la verdad es que un día llegó un abogado de Chillán, que trabajamos juntos, él venía de fuera, y era un hombre muy deportista, fue uno de los que fundó Santiago Runner en Santiago. Y este salía a trotar todos los días en la mañana, y un día me dice, te voy a pasar a buscar, él vivía cerca de la Pedro Lago, donde vivíamos nosotros, y para que salga a trotar. No, le dije yo, sí, no, me tocó el timbre a las 6 de la mañana. Yo salí con las zapatillas esas de chancleta y me acuerdo que corrimos hasta la avenida Coyín, yo ahí estaba muerto. O sea, que muerto, no pude más, me volví y me dijo, mañana te voy a volver a pasar a buscar. No, me duele todo. No, te voy a pasar a buscar. Y me volví a pasar. Y fíjate que fue una cosa impresionante. Yo al término del mes ya corría las 4 avenidas. Y fue tanto que a final de ese año me dijo, vamos a ir a correr una maratón a Santiago. Entonces yo no podía creer. La verdad es que tú con la constancia, con la responsabilidad, con la disciplina, como dices tú, con saber alimentarse bien, puedes lograr resultados. Tú sabes, yo he corrido maratones y no es fácil correr una maratón, pues son 42 kilómetros. Una vez yo te acompañé en la En bicicleta. la bicicleta, Estaba lesionado esa vez. Claro, esa vez, fíjate que me empezó con un dolor gemelar cuando ya iba en el kilómetro 30 y empecé a bajar el ritmo y yo te mandé a buscar una crema para los dolores y llegaste como ya cuando no aguantaba ya. Pero eso me permitió terminar la maratón. Y bueno, y he corrido otras maratones y la verdad es que cuando tú terminas una maratón es una acción pero impresionante. O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo corriste 42 kilómetros? Mira, no importa el tiempo, no importa lo que te hayas demorado, nada. Yo creo que el hecho de uno
desarrollar esa capacidad Mental. dice mucho, digamos, de que tú eres capaz de hacerlo. Y lo he conversado con mucha gente que empezó a correr después que yo, y que hoy día también han corrido maratones, y impresionante, tú lo puedes hacer. O sea, es una forma de vida que te disciplina. Tú sabes, yo he corrido por muchas partes, eh, entonces la verdad es que ayuda mucho además como dice alguien, cuerpo sano en mente sana, ¿no? O sea, tener eso te permite además vivir mejor. No sé si más, porque la vida uno no tiene que comprar, pero yo siento que el deporte te ayuda mucho. Sí, te mantienes vital, te mantienes joven. Sí, sí, mira, yo me encuentro con gente y me dice, oye, pero Ignacio, usted está igual, pero no es que me tiña, sino que yo creo que es el deporte, esa vitalidad que te da. Me gusta mucho el trote, me gusta mucho el esquí, trato de ir a esquiar un par de veces al año, me gusta el fútbol también, me gusta en realidad estar siempre en movimiento, eso es lo fundamental. Y eso te ayuda mucho y también te ayuda mentalmente. Yo siento que el deporte te, te da una cosa que alguien me dijo una vez, libera endorfina, es decir, tú estás más alegre, más despierto, más contento. Entonces yo, el consejo para la gente de la edad nuestra, digamos, empiecen a moverse. Bueno, también eres bueno para bailar, Sí, eres muy sí. buen bailarín. No, tan bueno, le pongo empeño. En todos los No, matrimonios te lo bailé y todo. sí, sí, me gusta bailar, siento eh, ahí también una energía, digamos, o sea, soy malo para bailar porque de repente no tengo mucha habilidad, pero le pongo empeño y bailo twist, ¿ah? Bailo varios ritmos y sí, me gusta, me libera también, ¿ah? Me libera, eso. Y lo otro que me gusta es montar a caballo, yo salgo en mi caballo y ¿Cómo se llama tu recorro. caballo? Tifón, tifón. Es un tifón. Entonces, me gusta mucho eso. Me conecto, fíjate, Javiera, con mis ancestros en el campo, impresionante. Recorro y digo cómo mi abuelo Ignacio hizo un tranque en el campo con la ayuda de la Corfo el año 40, que es uno de los tranques, uno de los embalses de acumuladores de agua más grandes de la región, con canales y todo. Dijo, ¿cómo este hombre tuvo esa capacidad de hacer eso? Esa visión. Esa visión de tenerlo en un campo de rulo, de secano, y regar tres cuartas partes del campo. Entonces, impresionante la visión de los viejos. Entonces, eso me gustó mucho. Y bueno, salgo de mi caballo, recorro y me conecto mucho con los abuelos, con los bisabuelos, con mi historia. Así que creo que vivir la naturaleza, eso, tú sabes, mi casa del campo es para mí un sueño, digamos, mirar ese paisaje. ¿Cumpliste tu sueño, po? Cumple mi sueño, sí, sí. Cumpliste tu sueño. Sí, tú siempre decías que quieres tener tu casa en el campo. Tienes tu casa ahí pegadita a la casa de tus papás. Sí, a la casa de los que era de los abuelos, los bisabuelos. Y no sé, pues miro ese paisaje, miro la cordillera cuando está nevada. eh, y esa es la gracia de este país, que tenemos, oye, estos paisajes maravillosos. Nada que envidiarle a cualquier otro país, ¿no? Bueno, y eso yo creo que es algo que tenemos que agradecer, yo particularmente y mis hermanos, porque bueno, la mamá también tiene mucha conexión con la naturaleza, Sí. tiene una conexión mucho con las plantas, con la tierra, y es algo que cuando uno lo ve, cuando ve a los padres en ese día a día, uno se siente más atraído a ir hacia allá, porque la mamá siempre haciendo plantas, siempre haciendo flores. Fíjate que yo agradezco mucho porque cuando yo tuve esta idea de hacerme la casa del campo, de volver al campo, de volver a la tierra, eh, Convengamos, es que la audiencia no sabe, entonces era un campo donde tú fuiste mucho tiempo, dejaste de ir por muchos años, sí, porque tu papá murió, sí, el campo quedó ahí, todo quedó como congelado en el tiempo, y tú quisiste volver al campo, y hacerme cargo. le compraste un pedacito a tu hermana, Sí. porque a ti no te quedó un pedazo en el territorio bonito, te quedó un pedazo Sí. en el bosque de... Y ahí tú dijiste quiero hacer mi casa en el campo y cumpliste tu sueño, y poco a poco... Y hoy día se convirtió en lo que era, eso antes era el potrero de las vacas, como que Era el corral. Era el corral. Mm. Lo que era el corral antes hoy día es un vergel. Sí. Bueno, y trabajo con mi hermano, unimos fuerzas y la verdad es que somos
mini agricultores, pero la verdad es que tratamos de hacer algo. Y lo más importante, Javier, es que uno puede lograr de a poco las cosas. Y sobre todo, mira, lo positivo de esto es que a tu mamá también le gusta mucho el campo. Ella se crió en la hacienda San Agustín de Puñual cuando chica. Tu abuelo Marcelino era administrador de esa hacienda, venía de Santiago, hacerse cargo de ese fondo que era muy grande. Y entonces tu mamá también vivió lo mismo que yo. O sea, vivimos, mira, a 5 kilómetros de distancia. El ranking está a 5 8 kilómetros de San Agustín. Claro, no era casualidad. No era casualidad, ¿no? Por alguna razón nos conectamos. Además, nuestras citas, que tu abuela, la mamá de Carmen Gloria, antes que yo empezara a hablar con la Carmen Gloria, era amiga de mi abuela. Entonces, se conocieron en el Nimbro. Entonces, ella llegó de España a Santiago, y Santiago después unos años acá a San Agustín con tu abuelo. Entonces, tenemos también muchas conexiones ahí, conexión con la tierra, con los ancestros, con la naturaleza, y gracias a que tu mamá también le gusta mucho el campo y la tierra y sus plantas, podemos lograr este sueño que yo tenía, porque si a lo mejor si a tu señora, a tu mujer no le gusta el campo, es imposible. Entonces uno de los consejos claves para la audiencia sería, sigue tu sueño. Total. Yo creo que uno cuando busca algo y le pone empeño y lucha por eso, lo consigue, ¿no es cierto? Hay que seguir, por eso siempre te dije antes, hay que seguir la lucha, hay que mantenerse, nunca renunciar. Eso sería aunque sea muy difícil lo que tú te propones, pero hay que estar tratando siempre de hacer las cosas lo mejor posible, y en esa medida te resulta. Súper. Papito, muchas gracias. Feliz Día del Padre. Muchas gracias. Anticipadamente. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, por abrir tu corazón. Estoy segura que la audiencia va a valorar mucho todo lo que tú te has abierto hoy día. Un lado más tuyo, más guardado. Sí. Pero nada, era una manera también de darte las gracias, de contar un poco también de dónde nace este personaje que está aquí, que tiene mucha determinación y también no tiene mucha vergüenza. Bueno, eso tiene que ver mucho contigo. Así que agradecerte, porque mucho de lo que soy tiene que ver con lo que tú eres. Muchas gracias, Javiera. Como te dije al principio, la verdad es que a mí me han entrevistado muchas veces, colegas tuyas. Siempre tuve muy buena relación con los periodistas, por los cargos que uno ha desempeñado, pero nunca me habían planteado una entrevista así más en términos personales, siempre en términos más públicos de otra área. Así que feliz y gracias por este espacio. No, gracias y felicitaciones, porque la verdad es que escucho tu entrevista y realmente has hecho un tremendo trabajo, has logrado entrevistar a gente muy valiosa, así que sigue así. No renuncies. No renuncies, no voy a renunciar. Es un auspiciador. Necesito un auspiciador, ya llegará. Agricultura. Agrícola Rey. No, sí, eso es broma. Muchas gracias a todos por escuchar. Efectivamente, este espacio es un espacio para inspirar, para conectar, para ver a otros, para escuchar historias de vida reales, historias de vida de desarrollo personal. Y como para que la gente se vaya inspirando en personas reales y la gente persiga su sueño. El eslogan de este podcast es historias de personas valientes. Y yo creo que tú eres una persona que ha sido durante toda tu vida muy valiente. Le has puesto el pecho a las balas, así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos en un próximo capítulo de Liderazgo Silvestre. Muchas gracias a todos por escuchar. Que estén muy bien.